Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Sean todos bienvenidos. Nos encontramos transmitiendo para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, en una edición más de tu programa ¿Dónde estás? Mi nombre es Virginia Alvarado y te invito a que permanezcas con nosotros. Acompáñame a consagrar este momento de estudio a Dios con la siguiente oración del Papa Francisco. Dios amoroso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella. Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones para que podamos ser parte de la creación, tu don. Sé presente para los necesitados en estos tiempos difíciles, especialmente para los más pobres y más vulnerables. Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa para enfrentar las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien común. Ahora más que nunca, que podemos sentir que todos estamos interconectados e interdependientes. Haz de tal modo que logremos escuchar y responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. Que puedan ser los sufrimientos actuales, los dolores de parto de un mundo más fraternal y sostenible. Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora, te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar inicio al programa. El tema del día de hoy es la dignidad y la vocación de la mujer. El objeto constante de la reflexión humana y cristiana ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Y en esto lo demuestran, entre otras cosas, las intervenciones del magisterio de la Iglesia reflejadas en varios documentos del Concilio Vaticano II, que menciona o afirma en su mensaje al final lo siguiente: ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. San Juan Pablo II mencionaba que su predecesor Pablo VI había expresado también el alcance de este signo de los tiempos, de manera que instituye una comisión especial que tenía la finalidad de estudiar los problemas contemporáneos en relación con la efectiva promoción de la dignidad y de la responsabilidad de las mujeres. Pablo VI, en uno de sus discursos, decía, entre otras cosas, lo siguiente: en efecto, en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio en no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo de un modo tan prominente que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. Tenemos así la opinión de Pablo VI respecto a la vocación y a la dignidad de la mujer. San Juan Pablo II
Decía que se trata de comprender la razón y las consecuencias de la decisión del Creador que ha hecho que el ser humano pueda existir solo como mujer o como varón. Solamente partiendo de estos fundamentos que permiten descubrir la profundidad de la dignidad y vocación de la mujer, es posible hablar de la presencia activa que desempeña en la Iglesia y en la sociedad. Vamos a hablar de María para poder comprender esta vocación y esta dignidad de la mujer. La Santísima Virgen, Madre de Dios, pertenece íntimamente al misterio salvífico de Cristo y por esto está presente también de un modo especial en el misterio de la Iglesia. Puesto que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, la presencia especial de la Madre de Dios en el misterio de la Iglesia nos hace pensar en el vínculo excepcional entre esta mujer y toda la familia humana. Se trata aquí de todos y cada uno de los hijos e hijas del género humano, en los que en el transcurso de las generaciones se realiza aquella herencia fundamental de la humanidad entera, unida al misterio del principio bíblico, que se menciona en Génesis 1:27. Creó, pues, Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Esta eterna verdad sobre el ser humano, hombre y mujer, constituye en nuestros días el misterio que solo en el Verbo encarnado, que es Cristo, encuentra verdadera luz. Cristo desvela plenamente el hombre al hombre y le hace consciente de su altísima vocación. En este mostrarle el hombre al hombre, surge una pregunta. ¿No se debe quizás descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la madre de Cristo? El mensaje de Cristo, contenido en el Evangelio, que tiene como fondo toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no puede quizá decir mucho a la Iglesia y a la humanidad sobre la dignidad y la vocación de la mujer? San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. San Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio ya preestablecido en Dios. El Hijo nace como hombre de una mujer cuando llega la plenitud de los tiempos. Este acontecimiento nos lleva al punto clave en la historia del hombre en la tierra, entendida como historia de la salvación. Es significativo que el apóstol no llama a la Madre de Cristo con el nombre propio de María, sino que la llama mujer. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Precisamente aquella mujer está presente en el acontecimiento salvífico central que decide la plenitud de los tiempos y que se realice en ella y por medio de ella. De esta manera inicia el acontecimiento central, un acontecimiento que es clave en la historia de la salvación: la Pascua del Señor. La plenitud de los tiempos, de la que habla Pablo en su carta, pone de relieve la respuesta de Dios mismo, en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Este es el Dios que muchas veces y de muchos modos habló en el pasado
a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. El envío de este Hijo, como hombre nacido de mujer, constituye un punto definitivo en la autorrevelación de Dios a la humanidad. Y es que esta autorrevelación posee un carácter salvífico. Ya uno de los documentos del Concilio Vaticano II menciona: quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. La mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico. La autorrevelación de Dios, que es la unidad de la Trinidad, está contenida en una línea fundamental que es la Anunciación de Nazaret, en donde se le dice a María: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Es fácil recordar este acontecimiento en la perspectiva de la historia de Israel, el pueblo elegido, del cual es hija María. Aunque también es fácil recordarlo en la perspectiva de todos aquellos caminos en los que la humanidad desde siempre busca una respuesta a las preguntas fundamentales y a la vez definitivas que más le angustian. Y aquí surge otra pregunta. ¿No se encuentra quizás en la Anunciación de Nazaret el comienzo de aquella respuesta definitiva mediante la cual Dios mismo sale al encuentro de las inquietudes del corazón del hombre? Aquí no se trata de palabras reveladas por Dios a través de los profetas, sino que con la respuesta de María, realmente el Verbo se hace carne. De esta manera, María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del espíritu humano. Y vamos a ver que de esta manera la plenitud de los tiempos manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. Esta dignidad consiste, por una parte, en la elevación sobrenatural a la unión con Dios en Jesús, que determina la finalidad tan profunda de la existencia de cada hombre, tanto sobre la tierra como en la eternidad. Desde este punto de vista, la mujer es la representante de todo el género humano, es decir, representa aquella humanidad que es propia de todos los seres humanos, ya sean hombres o mujeres. Por otra parte, el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con el Dios vivo que es propio solo de la mujer, de María, esto es, la unión entre la madre e hijo. Y en efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en la Madre de Dios. Vamos a un breve corte y regresando, seguimos con el tema. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Bien, ya regresamos de este corte. Esta verdad, asumida desde el principio por la fe cristiana, tuvo una formulación solemne
en lo que conocemos como el Concilio de Éfeso. En el momento de la anunciación, pronunciando su sí, María concibió un hombre que era hijo de Dios. Por consiguiente, es verdaderamente la Madre de Dios, puesto que la maternidad abarca toda la persona. De este modo, el nombre Theotokos, que alguna vez quizás has escuchado, que significa Madre de Dios, viene a ser el nombre propio de la unión con Dios concedido a la Virgen María. La unión particular de la Theotokos con Dios, que realiza del modo más eminente la unión con el Padre, concedida a todos los hombres, es pura gracia y un don del Espíritu. Sin embargo, y mediante una respuesta desde la fe, María expresa al mismo tiempo su libre voluntad y por consiguiente la participación plena del yo personal y femenino en el hecho de la encarnación. Con su fiat, María se convirtió en el sujeto auténtico de aquella unión con Dios que se realizó en el misterio de la encarnación del Verbo. Toda la acción de Dios en la historia de los hombres respeta siempre la voluntad libre del yo humano. Lo mismo acontece en la Anunciación de Nazaret. Dios respetó esa voluntad libre de María para ella decir sí o decir no. Hablábamos del sí de María, y es que al pensar, decir o hacer algo en orden a la dignidad y vocación de la mujer, no se deben separar de esta perspectiva el pensamiento, el corazón y las obras. La dignidad de cada hombre y su vocación correspondiente encuentran su realización definitiva en la unión con Dios. María es la expresión más completa de esta dignidad y de esta vocación. Y es que, en efecto, cada hombre, ya sea varón o mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede llegar a realizarse fuera de la dimensión de esta imagen y semejanza, ya que es precisamente esta imagen y semejanza con Dios que son esencial al ser humano y es transmitida a sus descendientes por el hombre y la mujer como esposos y padres. En la descripción del Génesis vemos que la mujer es creada por Dios de la costilla del hombre y es puesta como otro yo, es decir, como un interlocutor junto al hombre, el cual se siente solo en el mundo de las criaturas animadas que lo circunda y no halla en ninguna de ellas una ayuda adecuada a él. La mujer, llamada así a la existencia, es reconocida inmediatamente por el hombre como carne de su carne y hueso de sus huesos, y por eso es llamada mujer. Y ambos desde el comienzo son personas, a diferencia de los demás seres vivientes del mundo que los circunda. La mujer es otro yo en la humanidad común. Y es que en la época de Cristo se sorprendían de que Él hablara con una mujer. La redención del hombre se hace realidad en la persona y en la misión de Cristo, en quien reconocemos también lo que significa la realidad de la redención para la dignidad y la vocación de la mujer. Este significado es aclarado por las palabras de Cristo
y también pues por el conjunto de sus actitudes hacia las mujeres, que es sumamente sencillo y precisamente por esto extraordinario si se considera el ambiente de su tiempo. Se trata de una actitud caracterizada por una extraordinaria transparencia y profundidad. Diversas mujeres aparecen en el transcurso de la misión de Jesús de Nazaret y el encuentro con cada una de ellas es una confirmación en la novedad de vida evangélica de la que ya hemos venido hablando. Es algo universalmente admitido que Cristo fue ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad. Se sorprendían de que hablara con una mujer, porque este comportamiento era diverso del de los israelitas de su tiempo. Cuando Cristo pronuncia estas palabras, los publicanos y las prostitutas los precederán en el reino de Dios, como dice en Mateo 21:31, ha de haber causado gran turbación e incluso una indignación a quienes escuchaban estas palabras, ya que quien así hablaba y actuaba daba a entender que conocía a fondo los misterios del reino. También conocía lo que en el hombre había, es decir, en su intimidad, en su corazón. Era además testigo del eterno designio de Dios sobre el hombre creado por él a su imagen y semejanza, como hombre y mujer. Era también plenamente consciente de las consecuencias del pecado, de aquel misterio de iniquidad que actúa en los corazones humanos como fruto amargo del ofuscamiento de la imagen divina. Recorriendo las páginas del Evangelio, pasan ante nuestros ojos un gran número de mujeres de diversa edad y condición. Nos encontramos con mujeres aquejadas de enfermedades o de sufrimientos físicos, como aquella mujer poseída por un espíritu que la tenía enferma, estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse, o como la suegra de Simón que estaba en cama con la fiebre, o como la mujer que padecía flujo de sangre y que no podía tocar a nadie porque pensaba que su contacto hacía al hombre impuro. Todas ellas fueron curadas, y la última, la hemorroísa, que tocó el manto de Jesús entre la gente, mereció la alabanza del Señor por su gran fe, pues el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. A veces las mujeres que encontraba Jesús y que de él recibieron tantas gracias, lo acompañaban en sus peregrinaciones con los apóstoles por las ciudades y los pueblos, anunciando el evangelio del reino de Dios. Algunas de ellas le asistían con sus bienes, y en otras ocasiones las mujeres aparecen también en las parábolas con las que Jesús de Nazaret explicaba a sus oyentes las verdades sobre el reino de Dios. En las enseñanzas de Jesús, así como en su modo de comportarse, no se encuentra nada que refleje la habitual discriminación de la mujer propia del tiempo. Por el contrario, sus palabras y sus obras expresan siempre el respeto y el honor debido a la mujer. Recorriendo la vía dolorosa hacia el Gólgota, Jesús dirá a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Lo vemos en Lucas 23:28. Este modo de hablar sobre las mujeres y a las mujeres y el modo de tratarlas constituye una clara novedad respecto a las costumbres dominantes de aquel entonces. Todo esto resulta aún más explícito referido a aquellas mujeres que la opinión común señalaba despectivamente como pecadoras,
pecadoras públicas y adúlteras. Cristo es aquel que sabe lo que hay en el hombre. Encontramos en San Juan 2:25 que Cristo es aquel que sabe lo que hay en el hombre, es decir, en el hombre y en la mujer. Conoce la dignidad del hombre, el valor que tiene a los ojos de Dios. El mismo Cristo es la confirmación definitiva de este valor. Todo lo que dice y hace tiene cumplimiento definitivo en el misterio pascual de esa redención que hemos hablado. La actitud de Jesús en relación con las mujeres que se encuentran con Él a lo largo del camino de su servicio mesiánico es el reflejo del designio eterno de Dios, que al crear a cada una de ellas, la elige y la ama en Cristo. Por esto, cada mujer es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma. Cada una hereda también desde el principio la dignidad de persona precisamente como mujer. Qué interesante tema. Te invito a ir a un corte y regresando continuaremos hablando de este tema de la dignidad y la vocación de la mujer. Y ahora las mujeres son también guardianas del mensaje evangélico. Regresamos. Estamos de regreso. Agradezco tus comentarios. Continuamos. Bien, ya regresamos de este corte. Jesús de Nazaret confirma esta dignidad, la recuerda, la renueva y hace de ella un contenido del Evangelio y de la redención, para lo cual fue enviado al mundo. Es necesario, por consiguiente, introducir en la dimensión del misterio pascual cada palabra y cada gesto de Cristo respecto a la mujer. Jesús entra en la situación histórica y concreta de la mujer, la cual lleva sobre sí la herencia del pecado. Esta herencia se manifiesta en aquellas costumbres que discriminan a la mujer en favor del hombre y que está enraizada también en ella desde este punto de vista el episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Se presenta particularmente elocuente. Jesús al final le dice: no peques más. Pero antes, Él hace conscientes de su pecado a los hombres que la acusan para poder lapidarla, manifestando de esta manera su profunda capacidad de ver, según la verdad, las conciencias y las obras humanas. Jesús parece decir a los acusadores: esta mujer, con todo su pecado, ¿no es quizás también y sobre todo la confirmación de nuestras transgresiones, de nuestra injusticia masculina, de nuestros abusos? Esta es una verdad válida para todo el género humano. El hecho referido en el Evangelio de San Juan puede presentarse de nuevo en cada época histórica, en innumerables situaciones análogas. Quizás en pocos momentos como en este se manifiesta su poder, el poder de la verdad, en relación con las conciencias humanas. Jesús aparece sereno, recogido, pensativo. Su conocimiento de los hechos, tanto aquí como con los fariseos, ¿no está quizás en relación con el misterio del principio, cuando el hombre fue creado varón y mujer, y la mujer fue confiada al hombre con su diversidad femenina y también con su potencial maternidad?
también el hombre fue confiado por el Creador a la mujer. Ellos fueron confiados recíprocamente el uno al otro como personas creadas a imagen y semejanza de Dios mismo. Cristo hacía todo lo posible para que en el ámbito de las costumbres y relaciones sociales del tiempo, las mujeres encontrasen en su enseñanza y en su actuación la propia dignidad, basándose en la eterna unidad de los dos. Esta dignidad depende directamente de la misma mujer, como sujeto responsable, y al mismo tiempo es dada como tarea al hombre. De modo coherente, Cristo apela a la responsabilidad del hombre. En esta meditación sobre la dignidad y la vocación de la mujer, hoy es necesario tomar como punto de referencia el planteamiento que encontramos en el Evangelio. La dignidad de la mujer y su vocación, como también la del hombre, encuentran su eterna fuente en el corazón de Dios, y teniendo en cuenta las condiciones temporales de la existencia humana, se relacionan íntimamente en la unidad de los dos. El modo de actuar de Cristo, el evangelio de sus obras y de sus palabras, es un coherente reproche a cuanto ofende la dignidad de la mujer. Por esto, las mujeres que se encuentran junto a Cristo se descubren a sí mismas en la verdad que Él enseña y que Él realiza, incluso cuando esta es la verdad sobre su propia pecaminosidad. Por medio de esta verdad, ellas se sienten liberadas, reintegradas en su propio ser, se sienten amadas por un amor eterno, por un amor que encuentra la expresión más directa en el mismo Cristo. Estando bajo el radio de la acción de Cristo, su posición social se transforma. Sienten que Jesús les habla de cuestiones de las que en aquellos tiempos no se acostumbraba a discutir con una mujer. Un ejemplo, en cierto modo muy significativo al respecto, es el de la samaritana en el pozo de Siquem. Jesús, que sabe que es pecadora y de ello le habla, dialoga con ella sobre los más profundos misterios de Dios. Le habla del don infinito del amor de Dios, que es como una fuente que brota para la vida eterna. Le habla de Dios, que es espíritu, y de la verdadera adoración que el Padre tiene derecho a recibir en espíritu y en verdad. Le revela finalmente que Él es el Mesías prometido a Israel. Estamos ante un acontecimiento sin precedentes. Aquella mujer, que además es una mujer pecadora, se convierte en discípula de Cristo. Es más, una instruida anuncia a Cristo a los habitantes de Samaria, de modo que también ellos lo acogen con fe. Es este un acontecimiento insólito si se tiene en cuenta el modo usual con que trataban a las mujeres los que enseñaban en Israel. Pero en el modo de actuar de Jesús de Nazaret, un hecho semejante es normal. A este propósito, merecen un recuerdo especial las hermanas de Lázaro. Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. María escuchaba la palabra de Jesús. Cuando fue a visitarlos a su casa, él mismo definió el comportamiento de María como la mejor parte respecto a la preocupación de Marta por las tareas domésticas. En otra ocasión, la misma Marta, después de la muerte de Lázaro,
Se convierte en interlocutora de Cristo y habla acerca de las verdades más profundas de la revelación y de la fe. Después de esta profesión de fe, Jesús resucitó a Lázaro. También con Marta es uno de los momentos importantes del Evangelio. Cristo habla con las mujeres acerca de las cosas de Dios y ellas le comprenden. Se trata de una auténtica sintonía de mente y de corazón, una respuesta de fe. Jesús manifiesta aprecio por dicha respuesta tan femenina y, como en el caso de la mujer cananea, también admiración. A veces propone como ejemplo esta fe viva, impregnada de amor. Él enseña, por tanto, tomando pie de esta respuesta femenina de la mente y del corazón. En realidad, los evangelios no solo describen lo que ha realizado aquella mujer en Betania, en casa de Simón el leproso, sino que además ponen en evidencia que en el momento de la prueba definitiva y decisiva para toda la misión de Jesús de Nazaret, a los pies de la cruz estaban en primer lugar las mujeres. De los apóstoles, solo Juan permaneció fiel. Las mujeres eran muchas. No solo estaba la madre de Cristo y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, sino que había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Como podemos ver, en esta que fue la prueba más dura de la fe y de la fidelidad, las mujeres se mostraron más fuertes que los apóstoles. En los momentos de peligro, aquellas que aman mucho logran vencer el miedo. Antes de esto habían estado las mujeres en la vía dolorosa, que se dolían y se lamentaban por él. Y antes aún había intervenido también la mujer de Pilatos, que advirtió a su marido: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Desde el principio de la misión de Cristo, la mujer demuestra hacia él y hacia su misterio una sensibilidad especial, que corresponde a una característica de su femineidad. Vamos a un breve corte y regresando, seguimos con el tema. Bien, ya regresamos de este corte. Hay que decir también que esto encuentra una confirmación particular en relación con el misterio pascual, no solo en el momento de la crucifixión, sino también el día de la resurrección. Las mujeres son las primeras en llegar al sepulcro, son las primeras que lo encuentran vacío, son las primeras que oyen: no está aquí, ha resucitado como lo había anunciado. Son las primeras en abrazarle los pies. Son igualmente las primeras en ser llamadas a anunciar esta verdad a los apóstoles. El Evangelio de Juan pone de relieve el papel especial de María de Magdala. Es la primera que encuentra a Cristo resucitado. Al principio lo confunde con el guardián del jardín. Lo reconoce solamente cuando él la llama por su nombre. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo Rabuni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras:
Por esto ha sido llamada la apóstol de los apóstoles. Antes que los apóstoles, María de Magdala fue testigo ocular de Cristo resucitado y por esta razón fue también la primera en dar testimonio de él ante los apóstoles. Este acontecimiento, en cierto sentido, corona todo lo que se ha dicho anteriormente sobre el hecho de que Jesús confiaba a las mujeres las verdades divinas, lo mismo que a los hombres. Puede decirse que de esta manera se han cumplido las palabras del profeta Joel. Yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Al cumplirse los 50 días de la resurrección de Cristo, estas palabras encuentran una vez más confirmación en el cenáculo de Jerusalén, con la venida del Espíritu Santo, el Paráclito. Lo dicho hasta ahora acerca de la actitud de Cristo en relación con la mujer, confirma y aclara en el Espíritu Santo la verdad sobre la igualdad de ambos, hombre y mujer. Se debe hablar de una esencial igualdad, pues al haber sido los dos, tanto la mujer como el hombre, creados a imagen y semejanza de Dios, ambos son en la misma medida susceptibles de la dádiva de la verdad divina y del amor en el Espíritu Santo. Los dos experimentan igualmente sus visitas salvíficas y santificantes. El hecho de ser hombre o mujer no comporta ninguna limitación, así como no limita absolutamente la acción salvífica y santificantes del Espíritu en el hombre. El hecho de ser judío o griego, esclavo o libre, según las conocidas palabras del apóstol, esta unidad no anula la diversidad. El Espíritu Santo que realiza esta unidad en el orden sobrenatural de la gracia santificante contribuye en igual medida al hecho de que profetizar significa expresar con la palabra y con la vida las maravillas de Dios, conservando la verdad y la originalidad de cada persona, sea hombre, sea mujer. La igualdad evangélica, la igualdad de la mujer y del hombre en relación con las maravillas de Dios, tal como se manifiesta en las obras y en las palabras de Jesús de Nazaret, constituyen la base más evidente de la dignidad y de la vocación de la mujer en la Iglesia y en el mundo. Toda vocación tiene un sentido profundamente personal y profético. Entendida así, la vocación, lo que es personalmente femenino, adquiere una medida nueva, la medida de las maravillas de Dios, de las que la mujer es sujeto vivo y testigo insustituible. La maternidad, ya desde el comienzo mismo, implica una apertura especial hacia la nueva persona. Y este es precisamente el papel de la mujer. En dicha apertura, esto es, en el concebir y dar a luz el hijo, la mujer se realiza en plenitud a través del don sincero de sí. El don de la disponibilidad interior para aceptar al hijo y traerle al mundo está vinculado a la unión matrimonial, que constituye un momento particular de un don recíproco de sí por parte de la mujer y del hombre. La concepción y el nacimiento del nuevo hombre están acompañados por las palabras siguientes de la mujer madre: he adquirido un varón con el favor de Yahvé.
Génesis 4:1. La exclamación de Eva, madre de todos los vivientes, se repite cada vez que viene al mundo una nueva criatura y expresa el gozo y la convicción de la mujer de participar en el gran misterio del eterno engendrar. Los esposos participan del poder creador de Dios. La maternidad de la mujer, en este periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento del niño, es un proceso biofisiológico y psíquico que hoy día se conoce mejor que en tiempos pasados y que es objeto de profundos estudios. El análisis científico confirma plenamente que la misma constitución física de la mujer y su organismo tienen una disposición natural para la maternidad, es decir, para la concepción, la gestación y parto del niño como fruto de una unión matrimonial con el hombre. Al mismo tiempo, todo esto corresponde también a la estructura psíquico-física de la mujer. La maternidad como hecho y fenómeno humano tiene su explicación plena en base a la verdad sobre la persona. La maternidad está unida a la estructura personal del ser mujer y a la dimensión personal del don. He adquirido un varón con el favor de Yahvé. El Creador concede a los padres el don de un hijo. Por parte de la mujer, este hecho está unido de modo especial a un don sincero de sí. Las palabras de María en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra, significan la disponibilidad de la mujer al don de sí y a la aceptación de la nueva vida. En la maternidad de la mujer unida a la paternidad del hombre, se refleja el eterno misterio del engendrar que existe en Dios mismo, uno y trino. Y si la mujer, guiada por el amor hacia su marido, dice, te he dado un hijo, sus palabras significan al mismo tiempo, este es nuestro hijo. Sin embargo, aunque los dos sean padres de su niño, la maternidad de la mujer constituye una parte especial de este ser padres en común, así como la parte más cualificada. Aunque el hecho de ser padres pertenece a los dos, es una realidad más profunda en la mujer, especialmente en el periodo prenatal. La mujer es la que paga directamente por este común engendrar, que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma. Por consiguiente, es necesario que el hombre sea plenamente consciente de que en este ser padres en común, la maternidad conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura en el seno de la mujer. La madre admira este misterio y con intuición singular comprende lo que lleva en su interior. A la luz del principio, la madre acepta y ama al hijo que lleva en su seno como una persona. Este modo único de contacto con el nuevo hombre que se está formando crea a su vez una actitud hacia el hombre. El hombre, no obstante, toda su participación en el ser padre se encuentra siempre fuera del proceso de gestación y nacimiento del niño y debe, en tantos aspectos, conocer por la madre su propia paternidad. La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y de las naciones. Da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad. Manifiesta su gratitud por todos los frutos de santidad femenina. La Iglesia pide al mismo tiempo que estas inestimables manifestaciones del Espíritu
que con grande generosidad han sido dadas a las hijas de Jerusalén eterna, sean reconocidas debidamente, valorizadas, para que redunden en común beneficio de la Iglesia y de la humanidad, especialmente en nuestros días. Al meditar sobre el misterio bíblico de la mujer, la Iglesia ora para que todas las mujeres se hallen de nuevo a sí mismas en este misterio y hallen su vocación suprema. Que María, que precede a toda la Iglesia en el camino de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo, nos obtenga también este fruto por medio de su Hijo Jesucristo. Hemos llegado así al final de este tema tan hermoso. Espero te haya gustado. Dios te bendiga, cuídate mucho, no te expongas innecesariamente a los peligros. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.